Feliz fue el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Esta llena estabas tú. Y hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Y hasta dudé por instantes de tu compasión. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otras tu silencio fue lo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que más amaba el cielo. Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias una vez más a nuestro Dios que nos permite esta nueva oportunidad de reunirnos y de poder compartir con ustedes lo que nuestro Dios nos viene diciendo en estos días. Especialmente, como estamos en Venezuela, siempre digo especialmente Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo a través de las redes y sabemos que esto alcanza a muchos países, pero especialmente Venezuela, nuestro país, donde estamos, donde hemos estado desarrollando nuestro ministerio. Así que bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo, gracias por su consecuencia, gracias por estar allí, gracias por permitirnos entrar en sus hogares y poder conversar esta conversación bíblica, para que ella a su vez nos dé directrices de cómo actuar en momentos como los que de alguna manera estamos viviendo. Bien, hago un llamado muy respetuoso para todas aquellas personas que por alguna razón no se han unido a nosotros desde el punto de vista en los en vivos, para que revisen nuestras redes. En Instagram están todos los temas que hemos hablado los días miércoles, y en Facebook están los que hablamos los días domingos. Pero todos ellos a su vez están en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, le da la campanita y automáticamente le llega un mensaje una vez que se suben los mensajes. Así que tenemos todas estas redes disponibles para usted, para que no se quede sin oír y ver estos mensajes que Dios nos está dando, sobre todo mensajes de donde nos entregan herramientas para prevalecer en situaciones como las que de alguna manera enfrentamos a nivel mundial. Así que hoy vamos a tener un tema sencillo y a la vez profundo. Como siempre digo, trate de tener papel y lápiz, porque yo sé que para buscar en la Biblia por el tiempo no es posible, pero sí papel y lápiz para que usted anote los textos, para que después usted revise con calma cada uno de los temas que estamos dándoles y los textos bíblicos. Hoy vamos a tener
una gama de textos bíblicos porque el tema se necesita respaldar bíblicamente con más ahínco. Todos los temas le doy muchísimos textos bíblicos, pero este tema en especial lleva mucho más. Así que bueno, vamos a trabajar en ello. El tema de hoy lo vamos a basar en el libro de Efesios, la carta a los Efesios que Pablo escribió pues, a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Asimismo, los versículos 15 al 19 del mismo capítulo 1. El capítulo 1 solo tiene 23 versículos. Si usted lo quiere leer completo, pues amén. Pero estos son los textos que vamos a trabajar, con los que vamos a trabajar como base el día de hoy. Así que, fíjense, en Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente. En Él, refiriéndose a Jesucristo, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, fíjese bien, el propósito es para que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Fíjate que nota dice, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ya ahí hace una distinción, ya nos dice que a pesar de que la carta podemos hoy generalizarla, tenía un objetivo claro, ¿ok? Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Luego nos dice en los versículos 15 al 19, por esta razón también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesucristo y de su amor para con los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que, fíjate, el objetivo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria en la herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos. Hace otra vez otra distinción. Nosotros los que creemos, primeramente los que esperamos en Cristo, según la operación del poder de su fuerza. Todo esto usted lo puede volver a releer, repito, en Efesios capítulo 1, versículos 11 al 12 y el 15 al 19. ¿Qué vemos en este texto? Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Qué vemos aquí? Aquí encontramos una gama, por así decirlo, de palabras, de expresiones que bien nos servirían para extraer de cada una de ellas un mensaje, un tema. Por eso es que esto es una fuente inagotable. Las escrituras son fuentes inagotables porque nos suministran una cantidad de riquezas literarias que nos ayudan a tener en nuestras manos, valga la redundancia, herramientas para nosotros leer, estudiar, prepararnos, predicar, enseñar, escudriñar. Fíjate, mira las palabras que resuenan mucho aquí. Herencia, por ejemplo, predestinación, propósito, los que primeramente esperamos en Cristo, los que creemos, sabiduría, revelación. En fin, hay una cantidad de palabras que cada una de ellas, si nos pusiésemos a desglosarlas, nos tomaría bastante tiempo. Fíjate bien. Ahora bien, dicho esto, yo debo decir con todo respeto que nuestro Dios tiene planes y propósitos. Óigase bien lo que estoy diciendo. Planes y propósitos. Hay quienes
convierten o llevan a sinónimos la palabra planes y propósito. Yo, sin embargo, hago una pequeña distinción, porque los planes son una cosa y el propósito es otra cosa. Para mí los planes es el proceso y las personas que Dios usa durante el proceso, y el propósito es el fin, el objetivo que se persigue. Fíjate bien, Dios tiene planes con la humanidad desde el punto de vista general, pero tiene propósito. ¿Por qué? Lo acabamos de ver con aquellos que están predestinados para hacer alabanza de su gloria, con aquellos que de alguna manera primeramente esperan en Cristo, para aquellos que creen. Todo eso nos lo dice el texto que acabamos de leer. Por lo tanto, yo tengo que diferenciar de alguna manera los planes que Dios tiene con la humanidad de forma general y el propósito que Él tiene para con aquellos que primeramente esperan en Cristo, primeramente creen en Él, son predestinados, son escogidos, son elegidos, son bendecidos desde antes de la fundación del mundo. No es distinción, no es discriminación, no es acepción de personas, simple y llanamente que Dios en su prognosis sabía quiénes iban a decir sí a su llamado y quiénes iban a decir no. Y los que dicen sí, esos son los que Él de alguna manera conoció antes y los predestinó. Bueno, el tema de hoy lo vamos a llamar Descubre tu propósito. Descubre tu propósito. ¿Qué significa descubrir? Correr un velo, averiguar, hacer investigaciones para descubrir nuestro propósito. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿O cómo vamos a desglosar esto? Porque ¿cómo puedo yo descubrir mi propósito? ¿Cómo puedes tú descubrir tu propósito en Dios, por supuesto? Fíjate, allí dice lo siguiente, o mejor dicho, yo lo voy a decir de esta manera. Para descubrir tu propósito en Dios, se hace necesario que respondamos a ciertas preguntas. Preguntas como las siguientes. Voy a crear la base, ¿ok? Preguntas como la siguiente. ¿Para qué me creó Dios? Es una pregunta. O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo descubro para qué me creó Dios? Una pregunta. La segunda pregunta que nos haríamos es, ¿cuáles áreas de mi vida no están rendidas a Él? ¿Cuáles áreas de mi vida no están rendidas a Él? Sería la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿en qué área de mi vida Él no reina? Eso, allí yo hago un paréntesis y coloco matrimonio, negocio, profesión, estudio, hogar, casa, finanzas. ¿En qué área de mi vida Dios no reina? Porque nosotros decimos siempre que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Nosotros hemos repetido eso hasta el cansancio, pero ¿en qué área de mi vida Dios no está reinando? En mi finanzas, por ejemplo, reina Dios. Lo tomo en cuenta cada vez que recibo un pago o obtengo alguna ganancia por algún negocio. Pienso en Él. Él está en primer lugar. Él está reinando. Él es el Rey a quien yo debo reconocer. Él es el Rey en mi hogar. Él es el Rey en mi casa, en mis estudios, mi profesión, mi negocio, mi ministerio. ¿Es Él el Rey? Son preguntas que por supuesto quedan allí, que deberíamos de preocuparnos, o mejor dicho, de ocuparnos en contestarlas. Bien, otra pregunta bien importante sería, ¿quién toma las decisiones en mi vida? ¿Quién toma las decisiones en mi vida? Estoy seguro que muchas personas al oír esto me dirían, bueno, las decisiones en mi vida las tomo yo. Sí, por supuesto que sí, pero detrás de tus decisiones, ¿qué hay? Porque a veces tomamos decisiones bajo una presión económica, presión de grupo,
presión por tercero, presión por angustia, en fin. ¿Soy yo concretamente bajo parámetros claros y serios que estoy tomando mis decisiones? Esa es una buena pregunta para que usted la responda en su tiempo. Anótelas y luego usted la responde. ¿Ok? Bien. Fíjese. Sin embargo, yo te voy a dar algunos textos bíblicos que te van a ayudar o te van a dar una cierta orientación para responder estas preguntas. Fíjate, en primer lugar, Juan capítulo 2, comienza a anotar porque te voy a dar muchos textos bíblicos para ayudarte a responder estas preguntas y al mismo tiempo a lo largo y ancho de este tema. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 2. Ese texto dice que hubo una boda en Caná de Galilea y María, la madre de Jesús, estaba en la boda. Pero fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Recuerda que Jesús fue, mientras estuvo en su ministerio aquí terrenal, él fue la palabra encarnada. Hoy día él es la palabra revelada y la palabra glorificada. Entonces, en ese momento la palabra encarnada fue invitado a esa boda. También fueron invitados sus discípulos. Entonces, para ayudarte a responder la pregunta es, ¿has invitado a la palabra o al Señor de la palabra en cada una de las actividades o celebraciones que tú realizas? Porque si Él es el invitado de honor a cada celebración, entonces estaríamos ya respondiendo alguna de estas preguntas. Por eso dije que esto te va a orientar a responderla. Otro texto sería Mateo capítulo 17, versículos 24 y siguiente. Pero específicamente el 25. El 25 dice lo siguiente. Era la época en que ¿qué nombre darle? Los cobradores de impuestos cobraban los impuestos y fueron a donde Jesús estaba alojado a cobrarle los impuestos. Y le preguntaron a Pedro, ¿Tu maestro paga los impuestos? Y él respondió, sí. Entonces Pedro deja a los cobradores de un lado y entra a la casa. Y cuando entra a la casa, dice la Escritura que Jesús, la palabra encarnada, habló primero. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es lo primero que habla en nuestras vidas la palabra? Hoy día, ¿es la palabra realmente mi guía? O simplemente, o no lo es, o yo guío la palabra, o yo hago las cosas y después que busco cómo sustentarla, o la sustento primero y después hablo. Pues yo quiero decirte que para ayudarte a responder estas preguntas que te hice en principio, debemos dejar que la palabra hable primero. Otro texto bíblico sería Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Te estoy dando textos bíblicos para que anotes. Allí dice, Jesús se dirige a sus discípulos y le dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra cruz, lo he dicho en varias oportunidades, es propósito. ¿Ves? Entonces, para conocer tu propósito, debes negarte a ti mismo. Cuando estoy hablando de propósito, hablo del propósito de Dios para con tu vida. Negarte a ti mismo. Cuando nos negamos a nosotros mismos, según el contexto de lo que acabamos de leer, entonces estamos en la capacidad de seguir a la palabra. ¿Ves? Cargando nuestro propósito, niéguese a sí mismo, tome su propósito y sígame. Es decir, esa es una de las maneras de ir descubriendo mi propósito, descubriendo tu propósito. Otro texto para que anotes y los disfrutes después estudiándolo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Allí nos dice que no nos conformemos a este sistema. No te conformes a este sistema, sino transfórmalo
por medio de la renovación del entendimiento, de la mente. Transfórmalo. Entonces, cuando yo no me acomodo, no me adhiero al sistema de cualquier época, a este sistema que nosotros sabemos que es un sistema dirigido por una generación maligna y perversa, así lo cataloga la Biblia. Entonces, este sistema está siendo dirigido por una generación maligna y perversa, y Dios me dice, no te conformes a ella, tienes que transformarla. Pero ¿cómo la transformo, Señor? Por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Con la palabra. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Cómo voy a transformarla? Con la palabra. Tomando la palabra como mi guía, como mi maestro, que hoy es una palabra revelada, y tomando mi propósito y siguiéndolo. Bien, estos 4 textos que te acabo de dar te van a ayudar a responder esas 4 preguntas que te hice. ¿Cómo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué me creó Dios? ¿Qué áreas de mi vida no están rendidas a Él? ¿En qué áreas de mi vida Él no reina? ¿Y quién toma las decisiones en mi vida? De esa manera, no te estoy respondiendo las preguntas porque es algo que tienes que hacerlo tú, pero te estoy dando las herramientas y orientación, tips para que puedas responderla. En tu vida, recuerda que es tu vida, es personal, es algo tuyo. Muy bien. Ahora bien, vamos a entrar ya de lleno. ¿Cómo descubrir ese propósito? Bien, en primer lugar dije que para descubrir el propósito deberíamos de responder estas preguntas. En segundo lugar, una vez que he respondido a estas preguntas, una vez que ya las tengo claras en mí, tengo claras esas preguntas, entonces debo entrar en otra dimensión, dar un paso más adelante, y este paso está basado en el capítulo 12 del libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, versículo 28 al 34. Fíjate que te dije que iba a ahondar y abundar en textos bíblicos para que estos, a su vez, nos ayuden a ir entendiendo más el camino. Y como nos interesa conocer mi propósito, a mí me interesa conocerlo, por eso el estudio de hoy. Fíjate bien. En ese capítulo 12, versículo 28 al 34 de Marcos, había unos escribas que se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y Jesús les respondió lo siguiente, el primer y más grande mandamiento es, oye, Israel. En aquel entonces dijo esa palabra. Hoy yo puedo fácilmente sustituir la palabra de Israel, no porque quiera sustituirla, sino por pueblo de Dios. Y dice, oye, pueblo de Dios, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oye, pueblo de Dios, oye. Entonces, allí podemos, y le dice al final, para terminarte el texto, dice, y el segundo es similar, dice Jesús, el segundo es similar, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo puedes encontrar allí. Ahora, ¿qué es lo que quiero de alguna manera plasmar en esto? ¿Qué extraje yo de ahí, de ese texto? Extraje lo siguiente, fíjate. Si lo oigo, fíjate la fórmula que te voy a dar. Acuérdate que te estoy hablando de cómo descubrir tu propósito. Descubre tu propósito, eso lo tienes que hacer tú. Pero sin embargo, hoy estamos dando la orientación de cómo descubrirlo, ¿ok? Fíjate. En primer lugar, encontramos la palabra oye. Acuérdate que la fe es por el oír. Entonces, si yo lo oigo, escucha, si yo lo oigo, lo puedo amar. Si lo amo, me puedo rendir. Y si me rindo a Él,
lo puedo adorar, y si lo puedo adorar, entonces le puedo servir. Entonces, no puedo amar a quien no oigo. No puedo rendirme a quien no he amado. Y no puedo adorar a quien no me he rendido. Y no me puedo servir a quien no adoro. Entonces es una fórmula de 5 pasos. Oír, amar, rendir, adorar, servir. Es una fórmula que siguiéndola de alguna manera nosotros comenzaríamos a conocer o a descubrir nuestro propósito para con Dios. Interesante, a mí me parece interesante, parece muy interesante, porque a nosotros nos dicen que tenemos un propósito para con Dios, pero nadie nos dice cuál es. Nos dice que debemos adorar a Dios, pero no me dicen por qué debo adorarlo. Y entonces creemos que cantar algunas cancioncitas o tocar algún instrumentico es suficiente para adorar a Dios. Y eso, aunque forma parte de la adoración, no es suficiente, porque primero debo oírlo, amarlo, rendirme y luego adorarlo. Y al final, servirle. Bien. Otra de las cosas que el mismo Pablo nos enseña en la carta de Efesios capítulo 1, que acabamos de leer, los versículos 1, versículos 11 y 12 y 15 al 19, Pablo dice, nos da otra y nos dice, para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación. Fíjate, la sabiduría forma parte del Espíritu de Dios. Capítulo 11 del libro de Isaías dice, el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de dominio propio. En fin, ahí están esos, los que se conocen como los 7 espíritus del Señor, que es una plenitud, no es porque sean 7, sino que es una plenitud, entre ellos está la sabiduría. Entonces, si el Espíritu de Dios está en mí, su sabiduría está en mí. Sin embargo, la sabiduría tiene que mostrarse. Y entonces, para que tú encuentres un buen desglose de lo que es la sabiduría, yo te recomiendo leer el capítulo 8. El problema es que tienes que leer. El único problema. Pero ¿a qué me va a llevar leer, escudriñar? Eso me va a llevar a descubrir mi propósito. Capítulo 8 del libro de Proverbios. Allí vas a ver lo que es la sabiduría y lo que ésta hizo, hace y puede hacer en nosotros. La otra palabra que usa Pablo allí es la palabra revelación. Revelación. Y aquí te voy a dar otros textos bíblicos para que entendamos esto de la revelación. La revelación es otra cosa que correr el velo. La palabra en griego es la palabra apocalipsis. Y si no me equivoco, en hebreo es la palabra gala. Si no me equivoco, no la puedo afirmar. Pero en griego sí sé que es la palabra apocalipsis, que es lo que significa la palabra revelación. Correr el velo, dejar al descubierto algo que estaba escondido. Y de eso estamos hablando. Descubre tu propósito. Si hay el propósito de Dios para con tu vida ha estado escondido, yo hoy te estoy dando herramientas para que lo descubras. Ok. Entonces, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice lo siguiente. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Fíjate lo que dice, a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos toda la palabra de esta ley. Ahora bien, vamos a regresarnos un poquito. Dice, si las cosas secretas les pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para cumplir la palabra,
En la palabra está intrínseco el propósito. Eso significa que el propósito intrínseco en la palabra se me tiene que ser revelado. Suena sencillo, no estoy diciendo que sea sencillo, pero con esta gama de textos bíblicos que te estoy dando, bueno, se te va a hacer mucho más fácil. Ahora hay otro texto bien interesante que está en Proverbios capítulo 25, versículo 2. Allí dice: gloria del Señor, gloria de Dios, es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honor, honra del rey es escudriñarlo. Honra del rey es escudriñarlo. Eso significa, mi amado, mis amados, que yo he sido, dice la Escritura, que Dios me hizo rey y sacerdote. Entonces me está hablando a mí. En el tiempo de Salomón, tal vez Salomón no sabía el alcance de esa palabra, pero en este tiempo sí la conocemos nosotros. Por lo tanto, si la gloria de Dios es encubrir un asunto, la honra mía, el honor mío es escudriñarlo. ¿Para qué? Yo debo escudriñar entonces para descubrir mi propósito. Bien, bien. Otro texto bien interesante. Amós capítulo 3, versículo 7. Allí dice: no hará nada el Señor. Fíjate lo que dice: no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus profetas. Sin que revele su secreto a sus profetas. Entonces, las cosas en secreto le pertenecen a Dios, pero Amós me está diciendo que él, antes de hacer algo que esté en su secreto, primero se lo revela a sus profetas. Y tú y yo pertenecemos a un ministerio apostólico y profético. Por lo tanto, estamos dentro de ese margen de Dios para que Él nos revele lo que Él quiere hacer, y lo que Él quiere hacer específicamente con nosotros. Allí entonces nosotros descubriremos el propósito para con nosotros. Valga esta redundancia y este pleonasmo que acabo de decir, con el fin de que lo podamos entender con mayor claridad. ¿Ok? Vamos a avanzar por la hora, amados. Otra de las cosas interesantes, ya te he hablado creo que de 4 ya. Primero, responder las preguntas. En segundo lugar, descubrir eso de oír, amar, rendirse, adorar y servir. En tercer lugar, lo que es la parte de la sabiduría y la revelación. Y ahí en esta cuarta te diría, es saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, que también está escrita en ese capítulo 1 del libro de Efesios. La esperanza que Él nos ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado? O mejor dicho, ¿en dónde se origina esa esperanza? El capítulo 15, versículo 13 de Romanos nos dice lo siguiente: el Dios de esperanza, Romanos 15, 13, el Dios de esperanza nos llene de gozo y de paz en el creer. El Dios de la esperanza nos llene de gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundemos en esperanza. Entonces, nosotros debemos conocer cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y para no cansarte dándote más textos bíblicos, entonces yo te diría que tomaras una concordancia, no importa que sea pequeña, para que tú busques la palabra esperanza, especialmente en el Nuevo Testamento, para que tú veas que vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo escribe que la esperanza a la que Dios nos ha llamado es buena. Es una esperanza viva, segura, eficaz, dice su palabra. Es una esperanza mejor. Es una esperanza bienaventurada
y es una esperanza que no avergüenza. Y por si todo esto fuera poco, nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces imagínate con todo lo que te digo, descubre tu propósito y pareciera que te estoy imponiendo una tarea y te la estoy absolutamente facilitándotela con todos los textos del tema del día de hoy. Descubre tu propósito. ¿Y cómo lo descubro? Ya te he dicho de qué manera y te he dado los textos para que esto sea posible en tu vida. Ok. Entonces, con todo esto que te he dicho, en cuanto a la esperanza, para descubrir entonces mi propósito, debo entender, manejar e inclusive dominar la esencia de la esperanza. ¿Para qué? Para que yo pueda también transmitir esta esperanza a otras personas que requieren de alguna manera conocer esto y también ellos descubrir su propósito. De eso se trata. Bien, vamos ya a la recta final, la recta de las tribunas, como se dice. Permiso. Ok, fíjate. Me hago las siguientes preguntas porque hasta ahora pareciera que todo está muy bien, pareciera que bueno, no hay, hasta ahora con todo lo que me ha dicho, aunque suena un poquito así como, wow, tengo que descubrir, como rey tengo que descubrir, como profeta debo recibir revelación, en fin, todas estas cosas que te he dicho, yo me pregunté, ¿qué obstáculos debemos superar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas una vez descubierto? Es decir, una vez que he descubierto el propósito, ¿cómo lo cumplo? ¿Qué obstáculos se me pueden presentar? Y tengo que hablarte de los obstáculos para que también los pongas en una balanza. El primer obstáculo que se nos puede presentar es el prejuicio. El prejuicio, pastor, sí. Nosotros estamos llenos de prejuicios. Nosotros juzgamos algo hoy por lo que pasó ayer. ¿Ves? Siempre estamos como juzgando por asociación. No, esto es así, esto es así, esto es así, porque ya yo lo vi. Y ya juzgamos. Y ahí, eso se llama prejuicios. Y prejuicio no es otra cosa que el juicio anticipado. Es decir, anticiparme un previo juicio antes de que el juicio propiamente llegue. A veces hacemos prejuicios ligados al sentimiento, y esto es peligroso para los ministros, especialmente para los pastores, cuando vamos a dar consejería de pareja, consejería matrimonial, consejería en la relación padre e hijo. Oímos a los padres y enseguida podemos decir, a este muchacho hay que hacerle tal cosa, cuando no hemos oído al hijo. Entonces a veces de eso se trata, esos prejuicios. Y Pablo le recomienda a Timoteo en el capítulo 5 de su primera carta, primera de Timoteo 5:21, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, no te parcialices, porque cuando nosotros nos parcializamos y dejamos por ende ser imparciales, nosotros estamos haciendo prejuicios, y eso es un estorbo para que el propósito de Dios, una vez descubierto, se cumpla en nuestras vidas. Número 2. Estoy hablando ahora de los obstáculos. El primer obstáculo, ya te lo dije. El segundo obstáculo es la raíz de amargura. La raíz de amargura es algo. El capítulo 12 del libro de los Hebreos habla del señor Esaú, que le nació una raíz de amargura. Por algo que él hizo, él lo hizo. Luego, por sus propios prejuicios, cometió un error. En vez de reconocerlo, culpó a otro del error cometido
y eso le hizo nacer una raíz de amargura. Y las raíces de amargura pueden venir conscientes o inconscientemente. Pueden venir una raíz de amargura por una autoculpa. Puede venir una raíz de amargura cuando yo culpo a otra persona. Puede venir una raíz de amargura cuando yo hago prejuicios por asociación. Es decir, que por lo que sucedió ayer con una persona, en un tiempo, en un modo y en un lugar distinto, yo puedo hoy juzgar a otra persona y perjudicarla, y eso crea raíces de amargura. Que bueno, nos pasaríamos la noche aquí hablando de lo que es una raíz de amargura, cómo nace esa raíz de amargura y lo doloroso de la raíz de amargura y cómo perjudica desde el punto de vista físico y psicológico en una persona. El tercer obstáculo, señores, es algo que lo llamamos la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación no es otra cosa que postergar un asunto que deberíamos de hacerlo, por decir algo, hoy. Lo postergamos. Y cuando se convierte en procrastinación, es una costumbre de ir postergando las cosas, y especialmente aquellas cosas que requieren de nosotros tiempo y esfuerzo. Cuando hay algo que requiere de nosotros tiempo y esfuerzo, por lo general los postergamos porque ya hemos entrado en la procrastinación. Y todo es procrastinar. Y no, hoy no, mañana. Y entonces no tomamos las decisiones y las determinaciones claras, porque esto va en contra de nuestro propio juicio, de nuestro buen juicio. Esas cosas, mis amados, que parecen sencillas, son aquellos obstáculos que no nos permiten cumplir el propósito de Dios en nuestra vida una vez descubierto. Como número 4, viene ahora aquellas contradicciones internas. Queremos hacer algo, pero al mismo tiempo no queremos hacerla. Yo quiero, pero no quiero. Entonces hay como una especie de debate interno en nuestras vidas. Si es cierto que Dios tiene un tiempo para todas las cosas, pero cuando llegue el tiempo para hacer las cosas, debemos hacerlas y no postergarlas. Y vencer esos debates internos que tenemos constantemente. Otra, las oposiciones de terceros. Esas personas que deberían ayudarnos o apoyarnos en algún proyecto que nosotros consideramos que pudiese ser así, y esto no sucede. Entonces, todos estos obstáculos, hay muchísimos, pero estos son los básicos. Así como las preguntas que te di son 4 preguntas básicas, así también estos 5 elementos son básicos que, si están en nosotros y tú lo descubres, es bueno irlos eliminando, porque ellos van a estorbar el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida una vez que lo hayas descubierto. Bien, ya vamos a terminar, son las 8:15, ya tenemos un promedio de 40 minutos que comenzamos. Fíjate, voy a terminar con esto, voy a hablarte de las conclusiones rápidamente para hacerte memoria de lo que hemos hablado hoy. Fíjate, para descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, se requiere entonces, en primer lugar, responder esas preguntas básicas que nos hicimos. ¿Cuáles fueron esas preguntas básicas? ¿Para qué me creó Dios? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cuáles áreas de mi vida no están rendidas a Él? ¿En qué áreas de mi vida yo sé que Él no reina? ¿Y quién toma las decisiones en mi vida? Como número 2 o mejor dicho, para ello yo te di unos textos que te van a orientar, que te van a guiar y te van a ayudar a responder estas preguntas. Segundo, la fórmula. Te di una fórmula: oír, amar, rendir, adorar, servir. Si yo hago esas 5 cosas para con Él en mi vida y las voy haciendo paulatinamente, automáticamente, yo voy conociendo el propósito de Dios para mi vida. Cuarto,
la sabiduría y la revelación. Para eso te hablé del capítulo 8 de Proverbios, y la revelación pues te dio unos textos bíblicos para que sepas cómo Dios es el más interesado en revelarse a tu vida, para Él revelarte su propósito, y así por ende yo lo descubro, y al descubrirlo puedo aplicarlo, puedo cumplir con ese propósito. Por último, saber la esperanza a la que fuiste llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que fuiste llamado? Cuando la Escritura me dice que es buena, que es viva, que es eficaz, que es segura, que es mejor, que es bienaventurada, que es una esperanza que no avergüenza. Y por si fuera poco, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces hay una esperanza a la que Dios nos llamó, y nosotros hacemos bien en descubrirla. Y en la siguiente te hablé entonces de los obstáculos que pueden presentarse en nuestras vidas una vez que hemos descubierto su propósito, y estos obstáculos básicos nos pueden estorbar el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Por último, te doy unas recomendaciones apostólicas para que queden claras en tu vida y las anotes si te da tiempo. Si no, tú vuelves a ver esta parte del video. Fíjate, lo primero que te voy a decir es que como hijos de Dios, escucha esto, como hijos de Dios contamos con un poder sobrenatural. Óigase bien, un poder sobrenatural. A veces nosotros actuamos muy naturalmente. Está lloviendo y está haciendo calor, y nosotros nos estamos de alguna manera adaptando a lo que está sucediendo en el mundo, sin darnos cuenta y sin darle uso al poder sobrenatural que tenemos dentro. Un poder intrínseco en nosotros por la persona del Espíritu Santo. Hay un poder sobrenatural que nosotros no lo hemos usado plenamente. Y no es un poder para echar fuera demonios, que alguien lo quiera usar para eso, esa es otra cosa. No es un poder para enfrentar las situaciones, ¿ok? Para enfrentar, como dije en una oportunidad, enfrentar y vencer. Ese poder sobrenatural que está en nosotros nos va a ayudar y nos va a llevar a superar los obstáculos. Los obstáculos, sea cual sea, nos ponen nerviosos, pero el poder sobrenatural en nosotros nos hace superar los nervios y avanzar, en primer lugar. En segundo lugar, quiero decirte que estamos llamados a superar la verdad real con la verdad revelada, a superar este asunto que es real, que lo palpamos, que lo percibe en nuestros sentidos, que no lo podemos negar, es una situación innegable, pero estamos llamados a vencer. Fíjate bien, te lo voy a decir de otra manera. Estamos llamados a enfrentar, a golpear y a vencer lo visible con lo invisible. Fíjate lo que te estoy diciendo, y por eso estoy hablando de un poder sobrenatural. Estamos llamados a enfrentar, a vencer, a golpear y a vencer lo visible con lo invisible. Y lo invisible es ese poder que está dentro de nosotros. Concientizarnos que tenemos ese poder, proyectarnos que tenemos ese poder, imaginarnos que con ese poder podemos vencer las situaciones que se nos presentan a diario. Y estoy más que seguro que ese poder se va a manifestar cuando tú des la libertad de hacerlo. Enfrentar, golpear y vencer con lo invisible, lo visible. Tercero, la justicia jamás prevalecerá. Esto es bueno que lo sepas. La justicia jamás prevalecerá mientras hayan hombres, o mejor dicho, mientras quienes la apliquen sean injustos. Como una persona injusta, y por eso te hablo del prejuicio, te hablé del prejuicio y te hablé de la raíz de amargura y te hablé de ese debate interno, esas contradicciones internas que tenemos. ¿Cómo puede una persona injusta
aplicar justicia. No se puede. Y lastimosamente, los juzgados del mundo, tribunales del mundo, están en manos de personas injustas. Por lo tanto, no esperemos justicia. La justicia va a ser aplicada por hombres justos. Por eso es que la justicia de Dios se divide en justicia gobernante, justicia remunerativa, justicia distributiva y justicia retributiva. Porque Él sí sabe aplicar la justicia, porque Él sí es justo y piensa que tú y yo podamos hacerlo también. Por último, debo decirte que los errores de hoy son nuestros maestros mañana si le prestamos atención. Es decir, si yo aprendo de mis errores hoy, ese error mañana es mi maestro, si aprendí de él. Si no aprendí de él, será mi verdugo. Así que cada uno de los errores que nosotros podamos cometer, saquémosle la mayor enseñanza posible para que ese error sea un buen maestro y no un verdugo el día de mañana. Bien, te he hablado entonces, mis amados, de cómo descubrir tu propósito. Te di N cantidad de textos bíblicos para que puedas descubrirlo y una vez descubrirlo, vencer los obstáculos que también te los mencioné para que puedas cumplirlo, para que el propósito de Dios en su vida se pueda cumplir. A veces decimos, no, que Dios va a cumplir su propósito en mí. Sí, Él va a cumplir su propósito en ti, pero requiere de ti para hacerlo. Y tienes que descubrir cuál es tu propósito para que juntos, a la par, puedan caminar de la mano. Así que bueno, te declaro muy bendecido, declaro que la gracia y el favor de Dios están en tu vida. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reina en tu vida y en la vida de tu familia. Declaro que te declaro más que vencedor y declaro que mi Dios pues suplirá todo cuanto te falte conforme a sus riquezas en gloria. Recuerda que es creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda también andar según el código de honor que hemos hablado. Andar en la verdad, en la justicia y en rectitud de corazón. Recuerda también que hay profeta en Venezuela y que hay un consenso espiritual que Dios está realizando a través de su Santo Espíritu, juntamente con esos profetas de Dios, para darle un vuelco a esta situación de 180 grados para que podamos nosotros poder implantar la justicia con la intervención divina de nuestro Dios. Así que un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana a través de Facebook. Bendecidos todos. Nos vemos. Gracias por haber estado ahí.